Tus testimonios anunciaré, de tus bondades cantaré, de tus bondades cantaré. Hablando ahora, testimonios de fe con el pastor Cristian Bonifaz. Qué hermoso. La palabra de Dios siempre nos muestra, nos enseña que Dios es un Dios de nuevos inicios. Dios hace las cosas nuevas. La voluntad de Dios es esa. Acuérdate siempre de esto. Dios cambia el destino del hombre. Ese destino de muerte, ese destino de tristeza, de soledad, Dios la cambia por un destino glorioso, por un destino eterno de vida en Cristo Jesús. Es un placer para mí, es un gozo poder presentar una vez más este programa Testimonios de Fe, que tiene el único objetivo de mostrar a todos aquellos que escuchan que tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios poderoso, que obra, que cambia, que restaura, que entregó a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Así que hoy vamos a comunicarnos por vía telefónica con Kevin. Kevin es un hermano, un amigo, que hace algún tiempo llegó a la iglesia y que tiene un testimonio digno de ser escuchado para la gloria de Dios. Así que vamos a comunicarnos con Kevin. Dios te bendiga, Kevin. ¿Cómo estás? Dios le bendiga, pastor Cristian, ¿cómo está? Dios le bendiga y Dios les a todos los hermanos que están escuchando. Amén. Qué bueno. ¿Desde qué parte te estás comunicando con nosotros, Kevin? Yo me encuentro en la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador. Qué bueno. Un saludo allá a la distancia. Que Dios los bendiga. Kevin, hoy tú vas a testificar, vas a contar lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios ha ido trabajando en ti hasta el día de hoy. Hoy tú vas a compartir y vas a dar gloria a Dios con lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que, amado Kevin, compártenos tu testimonio. Amén, pastor. De hecho, estuve en estos días recordando que yo entiendo que Cristo ya había hablado a mi vida desde hace mucho tiempo. Y bueno, primero le cuento, yo me convertí a Cristo hace unos 3 años aproximadamente, que tuve el privilegio de que Cristo llegue a mi vida. Y en ese tiempo yo la verdad no lo conocía antes de eso, y dando un poco las cosas que yo tenía guardadas en el celular o en hojas escritas, yo veía que Cristo ya me estaba llamando desde hace mucho tiempo. Y antes de conocer a Cristo, la verdad era que yo sentía que lo tenía todo. Sentía que yo podía hacer lo que quiera, que podía ir al lugar en que deseaba. Muchas veces me puse a mí por encima de muchas personas. Y hubo un día en donde todo eso cambió. Y pienso yo que a veces en nuestras vidas hace falta que Dios nos quite la venda, digámoslo así, de nuestros ojos, para realmente ver que sin Él no somos nada. Hubo un tiempo que yo lo recuerdo como, bueno, llegaba a mi mente muchas veces, lo recordaba como unos días fríos,
realmente yo sentía que cuando yo recordaba eso, sentía que un escalofrío en mi cuerpo. Y eran días en donde yo tuve como no sé, el- la acción, no sé, bueno, yo soy divorciado. Entonces, a partir de eso, por la desesperación y por el no saber qué hacer, muchas veces yo comencé a luchar en mis propias fuerzas. Y cada vez que yo lo intentaba, yo quería como a una manera como vaga, digámoslo así, de rescatar mi matrimonio. Muchas veces lo terminaba arruinando más, y era porque yo no tenía como ese tipo no tenía las armaduras que se necesitan para que Dios restaure el matrimonio. Entonces, Tú te divorciaste, em, ah, tu matrimonio se destruyó, es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Em, pero a la misma vez tú dices, yo intenté hacer. ¿Qué es lo que tú intentaste hacer en tus fuerzas, pero que no funcionó? ¿Qué es lo que tú intentaste hacer? yo lo que intenté hacer era tratar de restaurar mi matrimonio, pero a mi manera, podría decir. Ujú. Quería, muchas veces intenté, no sé, hacer que las cosas funcionen a la fuerza. Y la verdad es que hubo un tiempo en donde entendí que de esa manera no se puede lograr nada. ¿Intentaste Y cambiar, tal vez? sí, intenté ser como una persona mejor, una persona buena, digamos así. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste tú casado? Estuve casado 7 años. Eh, ¿Tú eras cristiano ya cuando te casaste o no? Y no fui cristiano hasta hace 3 años más o menos, no fui cristiano. Cuando estaba casado no conocía nada de Dios. Oh, ya. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso tan difícil y tan duro que es muy común hoy en día? Los matrimonios se destruyen, los matrimonios se rompen. Es muy común en nuestro medio, mas no así en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos perseverar en el matrimonio, en la familia. Pero a veces, pues nuestro corazón no conoce, no sabe cómo, no sabemos. Y como tú dices, peleamos en nuestras fuerzas. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida? ¿Cómo transcurrió esa etapa? Tú no eras cristiano, no conocías las cosas de Dios. Eh, es fácil para nosotros refugiarnos ya como cristianos en Dios, para ti mismo, ¿no? Ya ahora refugiarte en Dios. Pero, ¿en qué te refugiabas tú en aquel momento? Porque no eras cristiano y estabas en un proceso de divorcio. Eh, una de las cosas que yo empezaba a hacer, de hecho, yo salía con amigos, trataba de distraerme con ellos, muchas veces nos poníamos como a tomar, muchas veces nos poníamos a jugar juegos como cartas y todas esas cosas que nos reuníamos en casas de amigos, nos poníamos a hacer eso y trataba de refugiarme en eso. Ujú. Y, y otra de las cosas también que hacía, digamos, en ese proceso era que por ahí hacía algo o compraba algo, digamos, para la persona que era mi pareja, para mi expareja,
yo le daba algo y esperaba como encadenarla, digamos, con ese regalo, como que recibir algo a cambio de eso. Entonces, esa era mi manera de refugiarme porque yo sentía que venía como un tipo de felicidad a mi vida, pero esa felicidad duraba horas o duraba minutos, y es que duraba. Y ese proceso, ese tiempo, ¿cuánto duró el proceso de la separación o del divorcio? En ese tiempo en donde yo comencé a tratar de buscar esa felicidad sin depender de mi expareja, yo creo que duró como unos 6 meses. Oh, ya. Cuando terminó ese tiempo, yo recuerdo, y lo recuerdo muy bien, un día que yo dije, no, yo ya no sé qué hacer. Llegué a un punto en donde dije, yo estoy viviendo por vivir. Muchas veces llego a lugares en donde ni siquiera quiero estar. Estoy haciendo cosas que antes no hacía. Y yo dije, no, ya no quiero hacer esto. Y un día lo que hice en mi trabajo, porque ya no aguantaba, incluso sentía que mis piernas ya no aguantaban, ya no tenía la fuerza de estar de pie. Entonces, un día lo que hice en mi trabajo era arrodillarme y le dije, Señor, todo este tiempo sé que tú me has estado llamando, sé que tú estás conmigo, pero muchas veces yo he hecho caso omiso a lo que tú me has dicho, pero quiero que hoy tú cambies mi vida, le dije. Quiero que tú me muestres el camino, quiero encontrar una iglesia en la que me pueda congregar, quiero conocerte, quiero saber, porque he escuchado que tú transformas vidas, he escuchado que tú sanas, que tú curas, que tú restauras, y yo quiero conocerte, le dije. Entonces, recuerdo que ese día busqué en mi celular y estaba viendo direcciones de iglesias y era una coincidencia tan grande que cuando comencé a ver todas estaban cerradas, pero hubo una iglesia que estaba abierta en ese momento, que es la en la que actualmente yo me congrego, que se llama Iglesia de Restauración Familiar. Entonces yo cogí el carro y me fui hasta que llegué allá. Y recuerdo muy bien ese día porque yo no sabía cómo entrar. Entonces yo me estacioné, solo vi por la ventana, veía que las personas se gozaban, veía que las personas clamaban. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Porque estoy aquí, llegué acá, pero ¿ahora qué hago? Entonces, con timidez, yo lo único que hice era bajarme, me crucé, luego regresé y recuerdo que estaba una hermana que estaba recibiendo en la iglesia y la hermana me alcanzó a ver. Entonces me preguntó, me dijo, ¿quiere entrar? Le dije que por favor, necesito escuchar, necesito conocer a Dios. Entonces la hermana me cogió del brazo, me dijo, venga, siéntese, y me dio un lugar. Entonces yo, como le había contado, yo nunca había conocido a Dios, nunca supe quién era. Pero ese día solo me senté, escuché lo que Dios estaba hablando a través del pastor, y recuerdo que me preguntaron quién eres, cómo estás, y ya al terminar el culto nos pusimos a hablar y me gustó mucho porque pasó de todo ese tiempo que duró mi proceso de no saber qué hacer. Lo único que esperaba era recibir un abrazo de la persona que estaba conmigo mucho tiempo y también de las personas que estaban, como mi mamá, mi papá, mis hermanos.
Y la verdad es que uno a veces con nuestras acciones y por el dolor terminamos como que alejándoles. Entonces, ese día recuerdo que llegué a la iglesia y hablé con usted, pastor, y, y me dijo, ven, quiero darte un abrazo. Y, y cuando pasó eso, yo lo único que le dije a Dios era gracias, porque estuve esperando esto tanto tiempo y tú hoy me lo das. Entonces, ahí es donde yo conocí realmente el amor de Cristo, porque yo dije, nadie sabía, y muchas veces, como le dije, muchas veces alejamos a las personas, pero queremos algo tan, podría decirse tan sencillo, que eso cambia mucho. Ujú. Nada más que un abrazo. Y es lo que Cristo siempre nos ofrece. Es una etapa muy dura, muy difícil, la del divorcio. Es una etapa muy complicada. Pero algo que veo en ti es que tú luchaste por tu esposa, luchaste por tu familia, estuviste dispuesto a cambiar, pero todo eso te llevó a Cristo, te llevó a acercarte a Dios, a rendir tu corazón a Dios. Fue un proceso bastante complicado, pero ahí estuvo el Señor para sostenerte, para darte su palabra, su guianza. Cuando tú llegaste a la iglesia, ¿tú ya estabas divorciado definitivamente o estabas todavía en el proceso? No, cuando yo llegué a la iglesia eran solo palabras, hasta el momento eran ya como habíamos conversado y todo con mi expareja, y ella me decía que sí, que ya quería dar ese paso del divorcio y todo. Entonces yo llegué a la iglesia, y cuando llegué a la iglesia traté de ir con ella para que, para que escuche lo que Dios iba haciendo en mi vida y quería que haga ella en su vida también. Uh-huh. Y llegó un momento en donde llegó a escuchar poco, pero no estuvimos divorciados ahí, y cuando ya pasó unos días, ahí es donde me entregó ya la carta de divorcio. O sea, ella ya había tomado su decisión, como quien dice. Ella ya tomó su decisión. Bueno, yo sé que para Dios nada es imposible. Yo sé que Dios puede restaurar los matrimonios y las familias, pero también sé que Dios puede sanar un corazón. También sé que Dios puede sanar la mente, el corazón de sus hijos. Y aunque las cosas no salgan como uno las piensa o las planea, Dios sabe por qué pasan las cosas. Hay un texto bíblico que es muy bonito que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Sin duda este problema a ti te llevó a acercarte a Dios, te llevó a buscar una iglesia. Ahora, en esa etapa, cuando tú recibiste ya la carta de divorcio, ¿qué pasó en tu mente, en tu corazón? ¿Qué sucedió? Yo la verdad sí me sentí muy, muy mal, porque creo que esto no lo he conversado, creo a muchos, no conocen muchos de esto, pero el día que yo me divorcié fue cuando yo cumplía años. Entonces fue ahí cuando yo dije,
todos, como que muchas cosas aquí se rompieron, como que finalizaron aquí. Y solo lo único que hice fue soltar, porque estuve tan aferrado a la idea de que tal vez si yo me moldeaba a lo que esperaban que yo sea, y muchas veces eso incluso era como que tomaba mucho lugar que en este momento Dios iba llenando. Entonces, sí fue un momento muy difícil el día del divorcio. Qué tremendo, ¿no? Es el día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños. Cuéntame algo, Kevin. Tú me dijiste que un día te sentías tan mal, esto antes de llegar a la iglesia, fue el día en que tú buscaste una iglesia, que tú doblaste tus rodillas y oraste, hiciste una oración. ¿Sabías tú de antemano, tu familia, te enseñaron a orar, aprendiste a orar? ¿De dónde nació eso, de doblar las rodillas y orar? Obviamente tú me dijiste que estabas sin fuerzas para sostenerte de pie, te sentías prácticamente que te estabas muriendo, ¿no? Este proceso del divorcio, y pues por eso te pusiste de rodillas. Pero ¿de dónde el orar, el dirigir una oración a Dios? Yo la verdad, bueno, primero nadie me enseñó a orar, la verdad. Siempre lo que he escuchado es a mis tíos que a veces se ponían a orar por los alimentos cuando hacíamos reuniones, pero yo la verdad no sabía, no conocía qué era una oración. Lo que yo antes hacía era decirle a Dios, por favor, cuida a mi familia, cuídalos a todos y todo. Y de hecho, sonaría de hecho un poco extraño, digamos, pero yo muchas veces le decía, hubo un día en donde yo dije, Dios, yo cuando era niño, yo dije, Señor, si yo te puedo servir, yo puedo ser útil, digamos, servir en algo, y yo quisiera hacerlo hasta como conociendo esas circunstancias, digamos, es lo que yo pensaba de niño. Yo decía quiero servirte, le decía, quiero servirte hasta la muerte, decía. Cuando eras niño. Pero, ajá. Amén, pastor. Pero de ahí saber orar no sabía. Llevas 3 años en el Evangelio de Cristo, llevas 3 años yendo a una iglesia, creciendo espiritualmente. ¿Cómo ha sido ese proceso de superar? Porque a la final tu matrimonio se acabó, intentaste, luchaste, pero tu esposa había tomado ya la decisión. Solo Dios sabe lo que había en el corazón de ella, obviamente. Para que exista un divorcio hay dos culpables. ¿Hace cuánto tiempo fue ya que te divorciaste? Yo me divorcié ya va a ser como 4 años. Oh, ya, 4 años. Ahora, ¿cómo ha sido ese proceso ya de sanación, de sanidad en tu corazón, en tu mente? ¿Dios ha seguido obrando en ti para llevar a cabo ese proceso? Amén. De hecho, después de soltar las cosas que Dios iba quitando de mi vida, porque Dios iba limpiando, por ejemplo, todo el tema del alcohol, de las distracciones y todo. Al principio fue un proceso complicado, y de hecho
entiendo yo que lo que Dios permitió era porque quería hacerme fuerte, y estuve viendo y me puse con un versículo que está en 2 Corintios 12, 9, que dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, en ese tiempo yo entendí que era necesario que yo me exponga en cuanto a todo lo que yo no soy, en todo lo débil que yo era, débil en el alcohol, débil en mis sentimientos, en mi manera de tomar decisiones. Pero conforme fui creciendo, fui escuchando la palabra de Dios, entendí que de nada sirve que nosotros nos pongamos a batallar, digamos, por conseguir algo que realmente muchas veces ya se cierran nuestras posibilidades. Pero entiendo que Dios va cambiando y va fortaleciéndonos en medio de las debilidades, de lo débiles que nosotros somos. Entonces, a raíz de lo que pasó, y lo más lindo que yo hoy puedo decir es que Dios ha hablado mucho a mi vida, y tanto ha sido la manera tan hermosa que Dios ha hablado, que hace unos años también, aproximadamente un año, incluso con mi expareja, nosotros hicimos las paces, nosotros hablamos y terminamos haciendo un discipulado con ella, y estuvimos aprendiendo junto con mi hijo. Entonces, Oye, fue algo a bonito. ver, espérame un ratico, espérame un momento, a ver, me acabas de decir tú, y es importante que esto lo escuchen todos aquellos que están sintonizando pues este programa o escuchando este podcast por internet. Hace un año tú empezaste un discipulado, o sea, tú le empezaste a predicar la palabra de Dios a tu ex esposa y a tu hijo. Empezaste a hacer un discipulado. Eso es lo que es un discipulado, es compartir la palabra de Dios, dar seguimiento. Tú empezaste a hacer eso hace un año, ¿verdad? Amén, pastor. Oh, qué hermoso. Ahora, ¿cómo ha sido eso? Cuéntanos. Bueno, cuando yo ya vine a trabajar aquí a Santo Domingo, hubo un tiempo en donde yo dije, necesito que mi hijo comience a aprender la palabra de Dios. Entonces un día Dios puso un versículo que habla acerca de que háblale a tus hijos cuando camines, al levantarse, al acostarse, háblale en todo momento. Entonces yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Y realmente no me impedía nada, porque ahora con lo que nosotros tenemos, yo dije, voy a llamarte tal día y vamos a aprender a estudiar. Entonces nosotros nos reuníamos, hacíamos unas llamadas, y la primera vez era con mi hijo, y la mamá de mi hijo se ponía al lado, le ayudaba a encontrar los versículos, y llegó un momento en donde la mamá de mi hijo dijo, vamos a aprender todos, ahora quiero que tú nos enseñes a los dos. Entonces se abrió ya como el discipulado en familia, lo hicimos y comenzamos a compartir la palabra en ese pequeño espacio. Para eso, Dios iba transformando mi vida, porque yo, la verdad, cuando hablábamos con ella, había conversaciones que no eran posibles, pero cuando nosotros hablábamos de Dios, todo se hacía más especial, mucho más especial. Así fue
el discipulado que nosotros compartimos hace un tiempo. Qué hermoso, mira, si tú te das cuenta lo que Dios hace, ¿no? Dios no solo te alcanzó a ti, Dios te usó a ti para alcanzar a tu hijo y también para edificar la vida de tu ex esposa. Pero dime algo, Kevin, ¿Cristo ha sanado tu corazón ya? Amén, pastor. De hecho, puedo decir hoy con libertad que nunca había sido feliz. Y eso un día Dios me mostró en una oración. Yo le decía, yo llegué del trabajo y le dije, Padre, gracias por todo lo que has hecho. Era una oración como las que siempre nosotros hacemos. Y hubo una voz que llegó a mi corazón y me dijo, ¿eres feliz? Y yo en ese momento dije, solo lo único que hice era sonreír. Y dije, sí, ahora yo soy feliz. Y tal vez no es que tenga grandezas, no es que hay personas alrededor, sino que ahora yo estoy con el único que realmente vale la pena dedicar el tiempo, que es Cristo, porque Él ha sanado toda herida y va sanando. Aún hay muchas cosas que debo cambiar, debo sanar y todo, pero yo podría decir que hoy yo soy feliz en Cristo. Oh, amén. Qué bueno. O sea que, aunque existió un divorcio, algo terrible en tu vida, Dios no te ha dejado solo. Dios ha seguido contigo. Cristo Jesús cumplió su palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Es algo tan hermoso lo que tú dices. Cristo Jesús hizo lo que nada ni nadie pudo hacer. Pudo sanar tu corazón y sigues el proceso, porque es un proceso de crecimiento, de madurez. En medio de todo eso, qué importante entender la iglesia, formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Yo creo que eso es lo que más resalto de lo que tú acabas de decir. Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, y yo creo que es algo precioso, porque la Biblia lo dice, Dios lo dice. ¿Acaso el que creó la boca no va a hablar? Dios habla. El que creó los ojos no va a ver, Dios ve. El que creó los oídos no escuchará. Dios dice, yo hablaré, yo diré. Es algo tan hermoso, ¿no? Empezar a ser guiado por la palabra de Dios, empezar a orar y a recibir de parte de Dios una palabra. Allá pues en medio de tu vida de trabajo y todo, tu familia, tu hijo, tu ex esposa, pues, y aunque el matrimonio no se volvió, eso ya está en el conocimiento y en el plan de Dios, si se podrá recuperar o no, pero el asunto es que Dios te ha sanado. Dios te ha sanado y estás cuidando de tu hijo, estás cuidando de que a él no le falte no solo lo económico, ¿no?, sino también la palabra de Dios, la enseñanza, la guianza. Qué importante es todo eso. Kevin, amado Kevin, hay mucha gente que está pasando lo que tú ya pasaste hace 4 años más o menos atrás. Están en proceso de divorcio, el corazón se les cae a pedazos, tratan de luchar en sus fuerzas, tratan de hacer todo lo que esté a su alcance para recuperar su matrimonio. Me gustaría decirle a todos que todos los matrimonios se pueden recuperar, pero como en este caso, pues no fue así. Mas sin embargo, Dios sana, Dios da esa libertad que solo Él puede dar. ¿Qué le aconsejarías, Kevin, a las personas que
que están en esa situación, en ese momento de su vida? Yo lo que les diría es que así como ese niño que era y dije, yo quiero servir a Dios de la manera en la que, incluso con mi vida y todo, yo hoy creo y pienso que lo más importante de la vida de nosotros y donde se basa todo lo que nosotros somos es dedicar nuestra vida a conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha dado su vida y Él conoce. Muchas veces nosotros decimos, no tengo a nadie que me entienda, no tengo a alguien que me escuche, nadie ha pasado por lo que yo he pasado, pero la realidad es que tenemos a alguien que ha pasado lo que nosotros hemos pasado, ha pasado rechazo, ha pasado burlas y todo, incluso multiplicado por muchas veces más que lo que nosotros hemos pasado, y Él nos entiende perfectamente. Jesús, Cristo sabe muy bien lo que está pasando cada uno de los que hoy están escuchando este mensaje, y quiero decirles que no tengan, no se reserven a recibir a Cristo hoy en sus corazones, porque Él es el único que puede traer paz y ese gozo que tal vez nunca lo han conocido en su vida. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso. No te reserves. Ábrele tu corazón al único que puede sanarte completamente. Y aunque las cosas no salgan como tú pensabas o como tú esperas, en las manos de Dios las cosas son restauradas, son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que hoy, Kevin, vamos a invitar a aquellos que están escuchando. Tú que estás escuchando este programa y que precisamente te encuentras en estas circunstancias. Tu corazón necesita ser sanado. Tu vida necesita ser libre. Necesitas hallar paz. Caminas por el desierto y necesitas refugio. Y ese refugio solo está en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Entrégale tus cargas, todo. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús con una sencilla oración, con fe. Invita a Cristo a morar en tu vida, así como un día Kevin lo hizo y desde allí cambió su vida. A ti que estás escuchando, te invito, inclina tu rostro allí y dobla tus rodillas, ponte de rodillas y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, gracias por darme esta oportunidad. Gracias por hablar hoy a mi corazón. Gracias, Señor. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero estar así. Hoy te entrego mis cargas, mis luchas, te entrego mis frustraciones, te entrego todo mi ser. Hoy abro mi corazón para que Cristo Jesús venga a morar en mí. Hoy confieso con mi boca a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis maldades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y dame de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Kevin, que Dios te bendiga. Amén. Sigue adelante, varón. Noto que hablas, conoces mucho ya. En 3 años has aprendido bastante, que predicas la palabra. Síguelo haciendo, sigue compartiendo
ese testimonio de fe y el testimonio de Cristo, de cómo Dios hace las cosas que para nosotros son imposibles. Sigue adelante, varón. Que Dios te bendiga. Un abrazo y que el Señor te guarde. Amén, pastor. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Amén. Abrazos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Para mí ha sido un gozo inmenso poder compartir este testimonio de fe. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en internet, y también puedes visitar nuestra página web milpredicas.com, el número 1000, la palabra predicas.com. Si estás en Riobamba y deseas visitarnos en la iglesia que Dios me ha permitido pastorear, estamos ubicados en las calles Riobamba y San Juan, sector Barrio La Primavera. También puedes comunicarte a nuestro número de WhatsApp 096-3395-203. Te lo repito, 096-3395-203. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo y bendiciones. Tus testimonios anunciaré, de tus bondades cantaré, de tus bondades cantaré, testificaré de tu amor en Cristo Jesús. Testificaré de tu amor. Hablando ahora, testimonios de fe.